ante la situación que se va a producir en el país. O sea, había una normalidad, hoy hay una anormalidad, que se viene una crisis muy fuerte del aparato económico del país y obviamente, digamos, activar el aparato económico, tener nuevas ideas, hacer innovaciones es lo que, digamos, esperaría que el gobierno tenga listo ahora. Y vamos a tratar de conocer como invitado esta noche en qué está haciendo el gobierno en ese sentido. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Gracias, Nacho. Gracias por el café. Por acá. Bueno, cafecito. Vamos a saludar a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, me cae que hay una pregunta. ¿Y cómo está Luis Rodríguez? Supimos que tuvo COVID. Sí. Y te pegó fuerte, según me he enterado. Sí, bueno, fue la sintomatología que se determinó fue una neumonía silenciosa. Ya. Que es lo que, digamos, lo que te sucede es que, digamos, externamente no presentas síntomas, no calentura, no tos, no, claro. Pero sí hay una afectación en los pulmones. La respiración. Que no se va sintiendo, te va afectando poco a poco la respiración. Gracias a Dios, pues logramos detectar a tiempo eso a través de un oxímetro que iba marcando ahí claro, números bajos. Estuvimos con oxígeno varios días, un poquito más de 10 días, pero gracias a Dios pues ya... Estuviste fuera de escena como un mes, ¿no? Sí, más o menos unas 3 semanas. Pero bueno, me alegro mucho que estés recuperado. Gracias. Todavía me imagino un poquito, no con todo el ánimo, no con toda la fuerza, ¿no? Sí, todavía hay secuelas que quedan, el cansancio, la voz, sí. Que poco a poco pues se va quitando, ya. Se hace luego también un examen para determinar ya el 0% claro. COVID. Gracias a Dios pues quedó así. Pues qué bueno. Y pues aquí estamos. Bueno, vamos a tratar de no hacerte enojar para que no tengas que alzar la voz. Por favor. Bueno, a ver, Luis, organismos internacionales están advirtiendo que El Salvador puede tener uno de los efectos más fuertes económicos producto de la pandemia. El mismo, digamos, Banco Central de Reserva estima una pérdida del 8.5% del Producto Interno Bruto. Pero la gran crítica de que no hay un plan del gobierno, ¿ya? Que la mayoría de países están mostrando planes de reactivación, hay un esfuerzo, sabiendo, digamos, que lo que se viene va a ser tan difícil como lo que estamos viviendo y que el gobierno no tiene un plan, ¿ya? Obviamente este plan pasa por la inversión, una cosa que tú, digamos, tienes dentro de tus trabajos. Sí. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Mira, yo creo que el tema de planes es un poco complejo, siento yo, establecer un criterio de valor muy radical en el tema de si hay o no hay plan, sobre todo estando en una crisis que, digamos, es la primera vez en todo el mundo que se da, y en una de las crisis en El Salvador y en muchos países del mundo sin precedentes también. Es decir, si fuese algo que tuviese un pasado en la historia, que tú sabes cómo controlar, etcétera, evidentemente es mucho más sencillo establecer plan, incluso desde términos preventivos hasta actuaciones inmediatas, así como también planificaciones de regreso. En este caso, las características del COVID ha impactado a nivel mundial, donde muchos países, por ejemplo Corea del Sur tenía dentro de sus planes en mayo, si no me equivoco, volver a la escuela. Por ejemplo, a los niños a la semana tuvieron que cerrar. El plan se afecta y se tiene que reformular y tiene que cambiar. Hubo países donde se determinó, bueno, dentro de nuestro plan está el tema de los hospitales de carpa, este tipo de hospitales momentáneos, en países donde justamente iba llegando el invierno.
colapsaron, hubo que cambiar plan también, hubo que hacer si una te serie de referías a cambios. Chile, no pasó nada. A pesar que hubo una tormenta inmensa. No, Guatemala. ¿Viste lo que pasó en Guatemala? Son hospitales, son carpas muy buenas, no es la carpa de circo, como la gente piensa. No, son carpas especiales con aire acondicionado. Lo que sucede es que evidentemente son cosas que Ya. depende de dónde también, Pero dónde también lo mi aplicas. pregunta va dirigida básicamente, todos sabemos que hay una pérdida de empleo, en este momento se estima en más de 50.000 empleos perdidos, todos sabemos que hay, el mismo Estado ha dejado de recaudar hasta ahora 650 millones de dólares y a fin de año van a ser 900 y tantos millones de dólares, dicho por el Ministerio de Hacienda. Todos sabemos que el consumo va a bajar, por lo tanto, digamos, el aparato económico se va a complicar. ¿Y qué pasa, digamos, cuando se complica tanto? Y creo que esto, digamos, va a ser única y exclusivamente similar a lo que El Salvador vivió en tiempos de guerra, en los tiempos más difíciles. Esto significa más pobreza. Esto significa menos empleo, o sea, es una situación grave. Yo decía plan porque he escuchado y he visto otros gobiernos del mundo establecer planes. De hecho, si no vamos muy lejos, Honduras tiene algunas cosas que ha delineado sobre la base de un plan de reactivación. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, ir al consumo propio, aumentar el consumo agrícola para ser autosostenible, porque no sabemos si el día de mañana los países van a poder exportar, etcétera, como uno de los planes. Pero, por ejemplo, se me ocurre en El Salvador, es cosa de ver dónde está en El Salvador la mayor cantidad de mano de obra, textiles, por ejemplo, creo que textiles. ¿Cómo ir al rescate de esa industria, la industria textil, que obviamente, digamos, si no se le apoya, puede perder mucho empleo y creamos mucho más problemas para el país? Sí. Me refiero a planes concretos que se pueden hacer para afrontar lo que viene. Sí, mira, ahí digamos que son unas 2 o 3 vías las que se consideran. En primer lugar, cuando hablas ya de ir haciendo reaperturas, obviamente ya tenés que ir haciendo planes macro, donde por ejemplo evaluás el impacto que tiene cierta industria en el mercado, los empleos que esta genera y por los tiempos ahora de pandemia también el peligro que tiene de contagio por su formato, ¿verdad? Eso te va obligando a ir haciendo cambios para ir priorizando unos e ir desgraciadamente dejando a otros, digamos, para tiempos un poco más controlados. El caso del transporte público, se sabe que es de lo más peligroso, por ejemplo, pero tú me hablabas, por ejemplo, del caso de la agricultura, incluso el mismo INCAE lo tiene como lo más seguro dentro de todo su cuadro de posibilidades que hay, peligros. La agricultura está dentro de lo más seguro. En ese caso, nosotros veníamos trabajando un plan que de hecho más de alguna vez lo platicamos contigo, que era el tema de trabajar con las tierras ociosas. Es un tema histórico que El Salvador ha tenido Claro. con el que lidiar, con el que tomar decisiones, y evidentemente hay un enfoque muy puntual en ese trabajo. Ahora, para poder trabajar con ese tipo, tenés que evaluar también cuáles van a ser los impactos comparativos referentes a las importaciones. Hace poco había salido un cuadro donde mencionaban los países que han pasado por mejores exportaciones, etcétera, etcétera. El Salvador aparecía ahí como uno de los últimos. Cuando tú te ponías a evaluar los otros países, Costa Rica, ¿cuál es su primer producto de exportación? Insumos médicos. Evidentemente, eso va a ir subiendo automático por la serie de clientes que ya se manejan y por los mercados donde ellos tienen capacidad de buscar. ¿Por qué Honduras te sale en un segundo lugar? Porque ellos, a pesar de tener maquilas como nosotros, tienen más maquilas enfocados en el tema médico. Ya en confección de equipo médico, pijamas, pantalones, etcétera. Para eso obviamente va a tener un incremento y el país va a presentar una oportunidad referente a eso. Aún así teniendo planes, Honduras tuvo que cerrar creo que 2 o 3 veces el país, un par de veces de manera radical, porque las cosas desgraciadamente no funcionaron, y a cambiarlo otra vez y a rediseñarlo otra vez. El Salvador, evidentemente, la maquila acá
no ha sido especializada en eso. Solo hay dos que sus clientes solo son en Estados Unidos, no El Salvador, que de hecho nos han apoyado dentro de la red de empresas solidarias con un poco más de 25,000 piezas de protección para equipos médicos y de enfermería, y con quienes pues hemos logrado estar haciendo un trabajo importante. Ahora, viene otro punto y es qué hacer con ellos. Es un trabajo conjunto de reconversión y de retransformación de alguna serie de productos o de procesos o de mercados donde ellos pueden ir incidiendo. Nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos en una maquila, de hecho, viendo cuáles eran sus planes, viendo cuáles eran sus proyecciones. De hecho, tienen ya un plan de inversiones, porque lo que ellos producen sí tiene mercado ahorita en el exterior, sí tiene un segmento de consumidor con capacidad económica para poder suplir sus necesidades. Lo que ellos mencionaban era que tenían un problema el segmento medio había bajado al producto más básico de maquila, y es donde ahí crecían bastante. Entonces, ¿qué reto es el que tenemos? Y lo hemos hablado nosotros con Camtex. De hecho, la otra semana esperamos tener una reunión y ya empezar a ver de qué manera vamos haciendo una serie de reconversiones con esto, y esto implica procesos de innovación y procesos de exploración hacia nuevos tipos de productos, o por qué no también nuevos mercados, hablando de o nos pasamos en algunos casos a lo médico, o nos pasamos en algún caso a la par el ya de nivel premium, por lo que sea. Sí tiene que haber un proceso de reconversión para una realidad que evidentemente va a ser muy diferente, ya lo es, a lo que pudo haber sido hace, no sé, 4 meses, 6 meses atrás. Entonces, a un país lo que le obliga es a ir haciendo una serie de planes por rubro, enfocados en muchos casos en reconversiones. Hemos estado también visitando la industria plástica, por ejemplo, donde hemos discutido ya nuevas formas adaptadas ahora a COVID para que ellos puedan brindarle servicios a empresas, cualquiera que sea, por ciertos productos que ellos tienen, diseñando nuevos formatos de separadores, nuevos stickers donde te dicen dónde sentarse o no, etcétera, etcétera, donde puedas tener una nueva oportunidad de negocio, porque no también internacional, y empezar también un proceso de exportación. Ok. Toca el corte. Esos son 2 ejemplos de los que hemos ido llevando con la empresa privada. Quiero hablar sobre otros temas dentro de lo mismo. Agricultura, por ejemplo, hoy día me llamó mucho la atención, y esto lo vengo escuchando yo hace tiempo, sí. No es de ahora que los productores de lácteos se quejan, digamos, que ellos tienen la capacidad de surtir a todo el país, tanto en leche como quesos, y se compra afuera, no se compra acá adentro. Entonces se desincentiva el empleo en el país, se desincentiva la producción nacional, y esto quizás de las cosas, digamos, que creería yo que el gobierno debería tomar alguna carta en el asunto, ¿no? Vamos al corte, ya volvemos. Mira, voy a partir de lo que escribió un amigo televidente que dice, ¿cuál es el plan real para reactivar la economía? Están improvisando 5 meses sin tener un plan. Mira, yo no creo que sea un tema de improvisación. Creo que tenés que ir trabajando 2 cosas en paralelo. En primer lugar, sí tenés que ir actuando conforme va comportándose no solo la enfermedad aquí en el país, sino también obviamente a nivel internacional. El Salvador es uno de los países de Centroamérica que más importa productos, por lo tanto dependemos mucho de lo que suceda en otros países. Son puntos importantes de nuestra realidad, no de otra. Ahora, en lo que estábamos hablando fuera de cámara, pero por ejemplo, en el tema de plan, un segundito, si nosotros estamos en un momento determinado para poder preguntarnos y determinar, ¿debemos seguir importando al ritmo que hemos importado toda la vida, o debiera haber hoy día un cambio en donde el gobierno incentive la no exportación, sino que la producción nacional? Debemos de empezar, obviamente, el tema de fomentar la producción nacional. Ahora, somos El Salvador. En primer lugar, el 73% de las empresas están en la informalidad, tú sabes. Por otro lado, tenés una gran cantidad de pymes que por su condición
necesitan un cambio dentro del sistema financiero, tanto público como privado, para poder dar un empujón para que la empresa pequeña y mediana crezca, y necesitas una gran empresa que logre sofisticarse y que logre ir haciendo cambios para ir haciendo un efecto de relación colaborativa con las demás e ir haciendo una nueva cadena de valor con los productos nacionales. Es decir, no es algo que surge de la noche a la mañana, puesto que nuestra realidad ha sido totalmente lo contrario, pero sí es algo que se debe comenzar a trabajar, y evidentemente es algo que se debe aprovechar en estos tiempos para poder empezar a hacer empujón con esto. Ahora, en tema de planes, si nosotros lo vemos de manera separada, por un lado, tú tenés la parte de infraestructura que tiene que ser reforzada, y es un trabajo que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo ya con los diferentes megaproyectos, proyectos que han venido trabajándose en el camino, y otros de emergencia. Por eso digo yo, hay cosas que hay que hacerlas de emergencia, cárcavas que han surgido por las dos tormentas que tuvimos, calles que se arruinaron por las 2 tormentas que tuvimos, etcétera, etcétera, que son cosas que tenés que ir trabajando en paralelo. Tenés un sistema de salud que evidentemente hace 6 meses que nosotros lo visitamos, era paupérrimo, y en el que tenés que establecer un plan rápido, en primer lugar de recuperación de infraestructura, en segundo lugar de una readaptación para COVID y no abandonar las demás enfermedades, por decirlo así, y por otro lado poder ampliarlo de tal manera que tengas capacidad para una enfermedad cuya característica principal es el colapso del sistema de salud. Entonces, por lo tanto, sí tenés que hacer un plan con eso, y obviamente tratar en la manera de lo posible que toda esta inversión que tú hagas quede para mediano y para largo plazo. ¿No se requiere un plan general? Porque tú me estás hablando de cosas, digamos, que tienen que ver con específicas. Son salud, cosas, pero no tiene que haber un plan general. Sí, obviamente son cosas específicas que parten de una sombría donde se establecen temas de infraestructura. Te he hablado en dos puntos importantes. Lo que hablamos del tema de la agricultura, que también tenés que evitar la importación. Tú sabes que la dependencia aquí de verduras, de frijoles y arroz no nace acá en El Salvador. De años viene desde Guatemala, sabes, los productos cárnicos de Nicaragua, etcétera, con lo que hay que competir, y hay que empezar a ir reformulando aquí en El Salvador para ir bajando todos esos bemoles, y en el camino se han ido estableciendo reuniones con Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Agricultura, la oficina nuestra, para ver de qué manera todas estas cosas se van reconvirtiendo. Yo vuelvo a un tema importante, y es que cuando tú estableces un plan, sí, tú tenés que establecer una hoja de ruta para dónde vas, tiempos, presupuestos, etcétera, pero tú lo vas a hacer bajo la realidad que tú tenés. La realidad que tú tenés te va a alargar más el proyecto, te lo va a hacer mucho más caro, o te va a obligar a hacerlo mucho más amplio de lo que teniendo una realidad mejor pudiese ser. Pero ya sabemos la realidad que tenemos y sabemos lo que viene. Por lo tanto, son planes complejos. O sea, aquí lo que puede cambiar es que cambiemos culturalmente y tengamos que usar mascarilla con mucho más forma asidua, pero en lo que es trabajo, digamos, obviamente en lo que es económico se pueden establecer. De hecho, por ejemplo, un plan general. De hecho, por ejemplo, el Maquilas acá ya están haciendo una serie de mascarillas que obviamente no tienen el nivel 3 que se necesita de protección, pero que sí te sirve para la ciudadanía, para las comunidades, y les ha ido haciendo, digamos, ciertas brechas. Hay otras que son de industria farmacéutica, donde van a empezar ya una serie de cambios dentro de su mismo rubro para poder ir surtiendo nuevas necesidades que van surgiendo acá en el país. En el caso, por ejemplo, de la logística, que es algo importante acá en el país, CEPA no ha dejado en ningún momento el plan que ha llevado de ampliación del aeropuerto. Obviamente ha tenido que reforzar bastante el tema de la carga y descarga de productos, todo lo que entra y sale, y la distribución hacia todo el país. Han tenido que ser más quirúrgicos en esa parte por la realidad que tenemos ahorita, pero
digamos, la visión en cuanto al refuerzo no se ha dejado. El ferry no se ha dejado Vamos a hablar de cada de esos puntos. Sí, exacto. Te quería hacer una consulta, digamos, para este bloque. ¿Cuánto es lo que ustedes esperaban que tenían presupuestado como inversión este año? ¿Cuánto es lo que vamos a terminar teniendo de inversión para este año? Mira, el dato exacto, si no yo no me atrevería a darte un... ¿No tenían un dato exacto? Evidentemente las cosas van cambiando. Obviamente se le ha dado una prioridad absoluta al tema de salud. Se han enfocado los recursos, digamos, al tema de salud en una primera instancia. El gran hospital, la recuperación de todos los hospitales, pues, que son un poquito más de 30, que no es fácil, no es barato, etcétera, que implica recursos, el traer equipamiento, el traer más medicina, etcétera, te va cambiando una serie de prioridades, te va obligando a modificar una serie de presupuestos que no los tenías calculados. De acuerdo, pero me refería yo, si te preguntara por la inversión extranjera. Mira, en el tema de inversión extranjera, evidentemente sí te afecta en algunas cosas. No, de mucho. Por ejemplo, en el aeropuerto, de Oriente, nosotros iniciamos la primera parte de la licitación antes de la pandemia. Durante pandemia, incluso llegaron, creo que fueron 53 empresas internacionales interesadas en la inversión del aeropuerto. Todavía. Es decir, es un nicho que, a pesar de que ha sido afectado en el tema turístico, obviamente, el tema logístico sigue vivo. La ubicación de El Salvador sigue siendo clave en tema logístico. Muchas cosas van a abandonar Asia y van a venir a buscar inversiones aquí a la región. Nuestra ubicación geográfica sigue siendo clave. Por lo tanto, es un proyecto que a su manera va siendo importante incluso para las empresas internacionales. La última vez que estuvimos juntos, y usted ya entraste a un caso específico, me dijiste que se iba a hacer un estudio de factibilidad. Correcto. Que eso era fundamental y que eso se había iniciado sí. Hace 6 meses aproximadamente atrás se inició. Sí. ¿En qué va ese estudio de factibilidad o también se interrumpió? Lo que pidieron las empresas internacionales, la gran mayoría, fue tiempo. Obvio, o sea, dijeron, estamos en esta situación. ¿La empresa que iban a hacer el estudio de factibilidad? Sí, o sea, quienes estaban participando para poderlo hacer, pidieron un poco más de tiempo. Obvio, su realidad pues les estaba afectando, mandaron un correo, se entendió, se extendió el lapso. Entiendo que ya está cerrado y se les ha permitido pues poder terminar de presentar sus papeles, poder terminar de presentar ciertas cosas, detalles que se pedían y no abandonar el interés que se tuviera por el proyecto. Por eso te digo, una cosa es el marcaje local de nuestra realidad y otra es el no abandonar cómo se está comportando la realidad de cada país, porque ciertos proyectos o ciertas iniciativas dentro del plan de país tienen una gran relación con empresas internacionales, inversionistas internacionales, posibles asocios públicos privados, etcétera, etcétera, donde sí tenés que esperar la realidad de ellos también para poder ir avanzando. Ok, pero Luis, entonces las inversiones que estaban previstas, obviamente, para que este año empezaran o algunas concluyeran, no va a haber resultado por la situación de la pandemia. Sí, desgraciadamente en eso nos ha afectado en términos de tiempo y también creo que lo hablábamos la vez pasada, en que vas cambiando también ciertas prioridades dentro de la ejecución, dentro del plan de ejecución que tú tengas, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Nada se ha descartado? No se ha descartado nada, eso sí. De hecho, en el tema del tren, nosotros mañana tenemos una videollamada con la gente de Ferrovías de Guatemala para retomar el tema de la conexión Acajutla-Guatemala y aprovechar el proyecto que tiene CEPA de la ampliación de Acajutla con un proyecto complementario con Puerto Quetzal.
aprovechando también de que el BCE tampoco ha abandonado la visión regional. Yo quería que se dejar tiene eso para el próximo bloque, los proyectos específicos. Bueno. Pero de todas maneras, digamos que me quería ir básicamente a esa inversión que no son los... el gobierno, digamos, prometió una cantidad de obras, que es el tren, el ferry, el aeropuerto, etcétera. Pero aparte de eso, digamos, los gobiernos siempre están trabajando en la consecución de inversión extranjera. Obviamente, ¿está parado a cero eso, la posibilidad de una inversión extranjera? No está parado a cero. O sea, nosotros seguimos en comunicación, tanto nuestra oficina y sobre todo la Secretaría de Inversiones y Comercio, que hoy están, digamos, acelerando un poco más y ampliando más las comunicaciones. No se ha abandonado, digamos, la relación y el interés, digamos, por invertir en El Salvador. Obviamente, sí están muy pendientes de cómo se está comportando la Correcto. Ahora, ¿en qué acá. rubro estaban principalmente los posibles interesados? Mira, por ejemplo, en el tema de todo el proyecto del Plan Pacífico, en la zona de Oriente se tenía, aparte del proyecto de ferry, Sí. se tenía un interés de parte de Qatar, si tú te recuerdas, vinieron a El Salvador de hecho, por utilizar el puerto de la Unión ya como un hub. Había un interés también de parte de la principal empresa de cruceros a nivel mundial por poner aquí su taller mecánico para los megacruceros, sacarlo de Bahamas y traerlo a El Salvador. Nosotros tuvimos una conversación con ellos hace más o menos un mes y medio. Evidentemente nos contaban cómo estaba su situación de grave, pero sí nos mencionaban, en su momento vamos a volver a recuperar la plática con ustedes. Se les dio evidentemente al momento de presentarles a ellos una serie de beneficios para la inversión, para el tema de la educación de los trabajadores aquí en El Salvador, de la capacitación. Ajá. Por lo tanto, el interés no está perdido, simplemente hay un retraso por la afectación. Claro, por las pero afectaciones además a ellos. partiendo de la base que si un sector va a estar afectado por mucho tiempo, el turismo. Va a estar muy Entonces, afectado. cruceros, digamos, está difícil que alguien se embarque en un crucero. Fíjate que ellos, lo que te mencionaba del reto de las empresas, por ejemplo, que incluso en el caso de ellos cambiaron y modificaron algunos a hacer los hospitales móviles, por ejemplo. Otros, incluso ellos nos estaban contando el tema del espacio, incluso de las habitaciones, algunos los están haciendo más grandes, dejándoles más espacio, instalando protocolos de salud inmediatos dentro de los mismos cruceros. Es decir, como te decía, uno de los retos principales no solo es el hecho de que volvás a la economía, sino la misma exigencia de autocambiar, de cambiarse a sí mismo y de poder irse adaptando a nuevas realidades. Ok. Déjame el corte, volvemos en 2 minutos, seguimos conversando sobre esto. Quiero ir específicamente sobre los proyectos que tenía el gobierno, qué pasa con el tren, qué pasa con el ferry, qué pasa con el plan Nueva Escuela, qué pasa con el Plan Nacional de Agua, etcétera, etcétera. Ya volvemos. Bueno, obviamente todos conocemos algunos proyectos, uno se pregunta, digamos, si esos proyectos ante la realidad que vivimos y lo que se viene siguen siendo válidos, ¿ya? Entonces, sigue siendo válido el tren, sigue siendo válido el ferry, sigue siendo válido el aeropuerto, que a muchos nos cuesta pensar, digamos, por qué puede ser prioridad un aeropuerto en la Unión, pero bueno, sin desmerecer para nada a la Unión, pero uno piensa, ¿cuánta gente va a llegar ahí? ¿Cuánta gente va a querer como destino la Unión o va a usarlo como tránsito? Pero bueno, ¿siguen siendo válidos esos proyectos? Sí, totalmente. Yo creo que si algo le apostamos nosotros es de que evidentemente a pesar de lo que el país está sufriendo, no debemos de abandonar una visión a futuro y una serie de elementos, ya sea modelos estratégicos o infraestructuras, en cualquiera de los dos formatos. No debemos de abandonar jamás la visión de hacia dónde queremos llevar nosotros el país.
Tú me mencionabas el tema del aeropuerto. Más allá de cuánta gente puede venir, cuánta gente puede pasar, la ubicación geográfica de El Salvador es algo importantísimo, tanto para el segmento de transporte de carga, que hoy por hoy es el que está funcionando, así como también el transporte de pasajeros. El Salvador sigue siendo clave. Quizás aquí en El Salvador uno no lo ve, aquí pasamos todos los días, pero evidentemente los interesados afuera, las aerolíneas afuera, las empresas de carga afuera, o incluso las inversiones privadas afuera, sí lo ven con gran factibilidad, puesto que están viendo todo el mapa y están viendo que dentro del mapa la ubicación geográfica de El Salvador se vuelve muy importante para sus negocios y para sus intereses. Evidentemente eso va cayendo en un efecto cascada económico para nosotros y en empleos diversificados y mejores para la gente. Por lo tanto, sigue siendo una opción valedera, ¿no? A ver, Eso el hablando aeropuerto del aeropuerto. el aeropuerto de Comalapa está hace mucho tiempo, digamos, en proceso de crecimiento. Sí, de hecho. ¿Cuánto va a crecer en servicios al aeropuerto? Tanto en número mayor de pasajeros como en carga y descarga. Mira, la información exacta sí te la podría, creo que te la podría dar mejor Federico Anliker. Lo que sí se está manejando a partir de CEPA, uno es que en esta gestión se logró romper el primer APP, ¿verdad? Que era la central de carga, ¿verdad? Que entonces le da otro formato y otro tipo de negocio al aeropuerto, y que por otro lado pues no se ha detenido el proceso de ampliación de la etapa de ampliación de aeropuerto. No sé si es más o menos un 30% de ampliación de capacidad, ¿verdad? Lo cual es Imaginemos importante. que un 30% más, aumentamos 30%, ¿se requiere aún así otro aeropuerto? Por supuesto. Pregunto porque cuando se hizo el puerto de la Unión, muchos también dudaron, ¿para qué queremos un segundo puerto si no tenemos ni siquiera completo a Cajutla? Hace unos ¿Ya? años, Entonces, hace han unos pasado años, muchos años y la realidad pareciera que tiene razón. Mira, hace unos años vino una de las principales empresas de carga aérea a nivel mundial aquí al país y consultaron, expresaron el interés de que ellos querían poner su hub acá. Lo que dijo El Salvador fue no tenemos más espacio, y se fueron al país de la par, ¿verdad? Y ahí tienen su hub. Es decir, nosotros no vamos a perder oportunidad por eso. Una cosa es lo que nosotros veamos de manera local y otra cosa es que para que estos proyectos funcionen, nosotros sí tenemos que tener una visión global de cómo se comporta el mercado y cuál es el interés del mercado en cuanto a un proyecto que tú vayas a hacer. Si el mercado es pequeño, obviamente no lo vas a hacer. Si el mercado es grande y si el mercado está interesado en tu ubicación y en que efectivamente vas a hacer un proyecto, evidentemente te van a expresar el interés. Esa parte que tú mencionas ya te la va poniendo el estudio de factibilidad del proyecto, que es el análisis de mercado. No solo establece el formato, por ejemplo, 80% carga, 20% pasajero, sino que también te va estableciendo el análisis de mercado, donde te dice vas a tener que hacer este tipo de esfuerzo, este es el tipo de mercado que vas a hacer, o definitivamente no hay mercado, claro, y para acá. Y te establece también los formatos con los cuales tú puedes financiar ese proyecto. Tengo poco tiempo en este bloque y tengo varias preguntas, incluso quiero preguntarte sobre tu candidatura a diputado. Pero el Plan Nacional del Agua, ¿qué pasa? Con el plan Estamos viendo bastantes problemas en el agua potable. Sí, bueno, de hecho creo que has tenido a Frederick, el presidente de acá. Lo que se ha hecho con el Plan Nacional de Agua, primero, es que se le ha dado toda la integralidad posible referente al tema de agua, incluyendo la seguridad alimentaria, por ejemplo, que esté relacionada con, incluyendo, obviamente, a la ANDA, incluyendo dentro de ANDA la capacidad de infraestructura que tenga de alcance, de acceso y alcance de agua para la población. Y por otro lado, la capacidad que se tenga en cuanto a la calidad de agua que está llegando a la población. Es un proyecto a largo plazo, por lo de... Hay cosas a largo plazo y hay cosas que son de corto plazo. Lo que se ha hecho ha sido una
se han invertido un poco las prioridades, se le ha dado prioridad principal a la apertura de pozos para poder tener alcance, ¿verdad? Para poder llegar a ciertas zonas, para descentralizar la excesiva necesidad de una infraestructura tan dañada como Las Pavas y como la zona norte, y que te permita trabajar Las Pavas y la zona norte con mucha mayor tranquilidad. En el caso, por ejemplo, de la zona norte, ya ellos llevan un avance interesante. Fuimos nosotros a ver la institución, fuimos a ver las instalaciones. Tenían, si no me equivoco, eran 6 potabilizadoras móviles en total daño, que en cualquier momento de emergencia tú la podías llevar a cualquier pueblo que se te ocurriera, jalar agua de un pozo X que no tiene ningún proceso de potabilización, o sacarla de un río X que tiene X nivel de contaminación, purificarla y darle a las comunidades al menos cierta cantidad de agua para que pueda ser utilizada, dañadas totalmente. Las 2 instalaciones, tanto Las Pavas como la zona norte, abandonadas de manera excesiva, al grado que evidentemente te afecta en la mecánica y en la funcionalidad de la misma, y eso te afecta en el alcance de agua que pueda llegar a la comunidad, incluyendo en la calidad de agua que están recibiendo. Ahora, lo que ha venido a hacer el tema de la pandemia es a irle dando un giro a ciertas cosas, a darle una prioridad al tema de apertura de pozos, cosa que están haciendo ahora. Creería yo que a pesar de eso el balance hoy día no es bueno. Por supuesto. O sea, hay demasiados lugares que están sin agua en este momento. Es que históricamente así ha sido la realidad del agua del país. O sea, vámonos desde la ley, 14 años aguantando la ley del agua. Vámonos a la institucionalidad. Una anda absolutamente quebrada que no puede pedir crédito. Okay. Entonces tenés que jugar con esa realidad y tenés que ir poco a poco haciendo los efectos demostrativos suficientes para que puedas ir dando un tema de alcance de agua hacia la población. Rápidamente, estos 2 temas. Creo que de escuela me habías preguntado. Sí, pero no me alcanzaba, bueno. Digamos. Lotería Nacional. ¿Qué pasa con la Lotería Nacional? ¿Está dentro del tipo, digamos, de plan estratégico para qué? ¿Para liberar fondos nacionales? Mira, en el portafolio nuestro no está el tema de lotería. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas instituciones o autónomas que definitivamente necesitan una revisión en cuanto a su accionar estratégico, y luego que sean instituciones totalmente rentables, no solo para ellas mismas, sino también para su función social que cumplen en la población. Volvemos a lo mismo, volvemos a la ANDA, que necesitas también hacer un plan de recuperación financiera para que pueda ser una empresa rentable, para que pueda ser una empresa que pueda invertir, para que pueda ser una empresa que pueda pedir créditos, y para que poco a poco puedas irla potenciando. Vámonos a un Corsaín, tenés que aprovechar la ubicación y empezar a generar un plan estratégico para ir creándole nuevos negocios para que esta misma también vaya creciendo. Vámonos a una CEL, por ejemplo, donde ya el presidente lanzó un avance bastante interesante de las instalaciones del Chaparral, que en algún momento va a ir siendo rentable. Entonces sí hay que hacer una evaluación en cuanto a las autónomas, para que éstas pues vayan teniendo el sentido de rentabilidad como cualquier empresa, como ustedes, y así como también una empresa del Estado. ¿Qué va a pasar con la inversión china prometida? Y hay gente que me pregunta, ¿es hoy día necesario hacer un estadio? ¿No se puede, digamos, que ese dinero se haga para otra cosa, construir casas, sobre todo en esos lugares que permanentemente son afectados por las lluvias? Yo entiendo que el tema no se ha abandonado. De hecho, lo mencionó el presidente de INDES, que el tema continuaba. Hay que entender una cosa con las cooperaciones. En primer lugar, los países cooperantes, ellos manejan una serie de temas de donde no se salen, con los que te ofrecen ayuda.
Alemania, por ejemplo, se enfoca mucho en el tema medioambiental y en el tema de protección a desastres. Japón se enfoca mucho en infraestructuras, por ejemplo. Corea hoy se está enfocando bastante en innovaciones y en infraestructuras. Y en el caso de China, uno de sus puntos donde te pueden dar cooperación es el deporte. Entonces, si existe dentro de esos puntos una colaboración enfocada en eso, evidentemente vas a aprovechar al máximo no solo la infraestructura nueva que tengas, sino también una agenda social de deporte con la que puedas aprovechar todos los beneficios que esto tiene. Te enseña a ganar, te enseña a perder, toca comunidades, trabaja con juventudes, trabaja con educación de la mano, aspectos culturales, te forma personalidad. Es decir, hay aspectos sociales del deporte que tenemos que aprovechar si acaso nos van a dar una infraestructura de esa. Pero también es válido, digamos, a lo mejor pensar que vamos a tener necesidades mucho más importantes. De hecho, estadios tenemos que construir un nuevo estadio. No es que no tengamos estadios, pero necesidades van a ser muchas. Antes de cerrar este bloque, ya estoy atrasado, la pregunta es, ¿por qué lanzarse candidato a diputado si estás haciendo una labor, si tienes, si tú te has plantado como una persona, digamos, que quiere innovar y que quiere hacer cosas importantes, estratégicas para el país, y el año y medio dejarlo votado? Mira, en primer lugar, no es un tema de dejar votado las cosas, todo tiene un proceso, todo lo estamos manejando con un proceso formal, pasa en algún momento operativamente, digámoslo, a ciertas instituciones, tenés un proceso de trabajo interno, el cual pues no cambia, sino que el punto es que siga, se deje establecido ya todo eso dentro de un plan con el presidente, pero creo que has tocado un punto bastante importante. Y es bueno, si uno ha llegado a innovar y a ir cambiando ciertas cosas o a ir teniendo cierta visión sobre la población, nosotros lo discutíamos con el presidente, creemos que eso mismo debemos llevarlo a la Asamblea Legislativa. Necesitamos hacerla eficiente, necesitamos que sea una institución pero una eficiente. Cosa, no, está bien, pero tú vas a hacer en la Asamblea 1.84. Pues si es 1.84, el punto va a ser hacer cambio. Bueno, por pero otro lado, es diferente ser un comisionado presidencial sobre un tema específico de país, que obviamente puede hacer mucho más como tal, digamos, que a lo mejor ayudar a que los otros diputados entiendan una situación determinada. Eso yo creo que lo puede hacer desde sí, tu mismo. Yo creo que vale, lugar. no sé, yo me puedo ir a los medios. Yo creo que es tan importante el trabajo de, no sé, un entrevistador y periodista como tú, así como la gente de producción, así como la gente de cámaras, etcétera, etcétera. Cada quien cumple una función dentro de un programa. En este caso, nosotros vamos como un equipo cumpliendo, obviamente, funciones. En mi caso, aprovechar el tema de poder hacer una reconversión estratégica y operativa para poder tener una asamblea muchísimo más eficiente de lo que se tiene ahora, aprovechar de que es el corazón dinámico, de que las cosas se den. Si yo me quiero tomar 14 años para una ley de agua, tomémonos 14 años y que no suceda nada. La hora en la Asamblea Legislativa cuesta más o menos $30,000. Si tú eso te lo llevas a 14 años, son casi 800 millones de dólares. Lo que te ha costado el no haber avanzado. Necesitas tiempos. ¿La hora en la Asamblea está sacando el presupuesto de la Asamblea por hora? Sí. Pero no puede ser aplicado a casa presidencial, a un ministerio. Y es lo que estás rindiendo. Es tu rendimiento, es lo que le estás devolviendo a la gente. Ok. Pero va de diputado. Sí, claro. Claro, bueno, o sea, tenemos que esperar una serie de procesos. En mi caso, no he hecho la inscripción formal todavía. Todavía hay un lapso de tiempo para eso. El día que yo haga la inscripción formal, pues le pongo mi renuncia al presidente. Te lo preguntaba porque para muchos está considerado como un buen funcionario. O sea, ¿para qué perder un buen funcionario, digamos, y llevarlo a la Asamblea? Vamos al corte, ya volvemos.
Vamos con Mao Hernández para saber qué hizo el amigo televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Vamos con los comentarios de nuestros televidentes para el comisionado Luis Rodríguez. Comenzamos con Luciana Carranza, que dice, pregunta, si la aprobación de fondos para la inversión de ayuda para la activación económica por parte del BID, si no se aprueba la asignación de fondos, ¿puede caer en una penalización el país por no hacer uso de este dinero en el tiempo para lo que se solicitó? Andrea Jiménez consulta, ¿cuál fue la reacción de los empresarios con los que se reunieron estos días sobre el tema de reapertura total para el 24 de agosto? Ya que algunos manifestaron que no van a abrir porque están conscientes de la situación actual de la pandemia. Antonio Zúñiga pregunta, ¿qué piensa el comisionado sobre todos los presuntos actos de corrupción que se han encontrado en diferentes ministerios y por qué razón siguen manteniendo en puestos claves a personas involucradas? ¿No creen que esto les afectará en elecciones de 2021? Preguntan de la cuenta Contrapunto, ¿será que ha llegado el tiempo de proteger el mercado con aranceles para productos importados para estimular el consumo interno de productos nacionales, subsidiar materias primas y estimular la investigación y desarrollo para ofrecer productos de valor agregado? Julio Aguilar dice, si existe un déficit de oferta de granos básicos o productos relacionados a la agricultura que se tienen que comprar de países vecinos, si la idea es apoyar a la economía salvadoreña, ¿por qué los productos de la Bolsa Solidaria son comprados fuera si existen opciones en El Salvador? Emilio Monterrey nos dice, la pandemia se ha convertido en todo lo que existe, todo lo que hay que hacer, toda la visión de país y toda la visión de país. Como médico tengo claro la importancia de la atención a la pandemia, pero sin duda el país debe avanzar y salir de este atolladero llamado COVID. Saludos. Finalmente Fausto Sorto pregunta, creo que es más estratégico y válido a nuestra realidad construir la carretera panamericana del desvío de San Vicente a San Miguel a 4 carriles. Regresamos al set para las respuestas del comisionado. Ok, adelante. Bueno, aquí las apunté. Mira, con el tema del BID, y quizás no me voy a ir solo al BID, sino en general a las multilaterales. El proceso con ellos son procesos... Ay, rápido, porque perdón, me acaban de decir que tenemos 3 minutos para toda esta respuesta. No, agarremos más tiempo. No podemos. Necesitamos más tiempo. Son procesos bastante complejos y bastante largos. Tendría que cobrártelo. Y tienen... broma. Paguen ustedes. Broma. Son procesos complejos, son procesos bastante largos y son procesos que tienen tiempos límite. Lo que afecta a eso es la confianza con ellos y lo que afecta a eso es, hoy no lo quisiste, hoy lo dejaste, te va a costar pedir el siguiente o no te va a venir el siguiente. Entonces sí son cosas bastante delicadas en cuanto al dilatar tanto esto, o sea, corres el riesgo de que no vayas a tener más colaboración, digamos, o préstamos, o vaya a ser más fácil la apertura de estos préstamos como regularmente se hace. Evidentemente, si todo esto entra dentro de un juego político, va cobrando desconfianza y eso termina pues afectando. Ya habíamos hablado del caso del Banco Mundial antes, por ejemplo, que hasta el Banco Mundial llegó a la Asamblea a explicar los 250 millones que iba para desarrollo territorial y la Asamblea dijo que no. Los alcaldes lo pedían y la Asamblea siguió diciendo que no. Entonces hoy tenemos que sentarnos con el Banco Mundial para pedir más tiempo, para pedir, o sea, mira, queremos seguir, queremos hacer esto, queremos hacer tal cosa, para no perderlos. El punto es no perderlos. La segunda pregunta, el tema de las empresas. En el caso de las empresas, ellos han ido caminando conforme dos cosas. Uno, con los lineamientos del Ministerio de Salud y las acciones que ha estado realizando el gobierno, y dos, con ciertos lineamientos también que ha ido dando el Ministerio del Trabajo. Procesos de entrada, procesos de sanitización, procesos de equipamiento, procesos incluso de readaptación de su infraestructura, cambios de escritorio, etcétera, detalles como esos, distanciamiento entre empleados. Han tenido que ir haciendo, digamos, esos giros para poder, menos personal, reducción de personal, para poder ir digamos, trabajando en positivo.
Por otro lado, el tema del el tema de corrupción que mencionaban, creo que en cada uno de los casos ha ido caminando la institucionalidad, o sea, en todos ha entrado la Corte de Cuentas, en todos ha entrado, ha habido pues algún tipo de denuncia, por lo tanto hay que dejar que la institucionalidad siga. Okay. Y en el caso, el importante, el tema del I+D. Sí, los países, las empresas y digamos la mentalidad que tengamos nosotros para poder ir avanzando a futuro, tiene que implicar una inversión importante, ya sea en cooperación, lo que puedas hacer en investigación y desarrollo, en temas médicos, en temas de laboratorio, en temas de plástico, en temas de textil. Tenés que instalar y tenés que hablar sobre innovación y tenés que invertir en innovación si querés ir avanzando poco a poco e irle dando un nuevo valor al país, cosa que es muy importante para atraer inversión y cosa que es muy importante también para que podamos avanzar. Gracias, Luis. Antes Gracias de irme, voy a hacer una cosa, digamos, tomando en cuenta la broma que hice, pero tengo la información que un señor, que no sé su identidad todavía, pero estoy investigando, anda ofreciendo entrevistas para este programa y de otros programas de televisión, cobrando por hacer, digamos, no sé si el lobby o qué, por conseguir esta entrevista a algunos candidatos. Pues que quede muy claro que esto no tiene nada que ver con cobrar o no cobrar. Cada invitado que viene al canal, nosotros lo decidimos y lo decidimos con un aspecto netamente profesional. Jamás haríamos algo, digamos, que tenga que ver con comercializar lo que es la información y lo que es la parte de prensa. Otra cosa es la publicidad, eso es diferente, por supuesto, pero el contenido, a quién se invita, a quién no se invita, qué temas se tratan, corresponde a un criterio profesional, jamás comercial. Lo digo porque, cuidado, porque si lo agarramos al señor ese, pues lo vamos a meter donde debe ser. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Gracias, no, gracias. Espero que siga mucho mejor. Gracias, a la orden. No te hizo enojar, ¿ves? Vamos a explotar. Bueno. Ya vas a ver un video ahí de una explosión. Bueno. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el diputado Rodolfo Parker. ¿Por qué? Bueno, ya los temas lo debe suponer. Hay temas importantes que tratar con el diputado Parker, quien es el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.